El objetivo del Ministerio de Desarrollo Social es implementar una reforma social. Siempre hemos dicho que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo social. De hecho, Uruguay tiene dos experiencias en las cuales la economía creció y logró exclusión social. Durante la dictadura, entre el 74 y el 80, y durante los gobiernos neoliberales entre el 90 y el 99. En esos dos periodos la economía creció sustantivamente y, sin embargo, no se generaron mejoras salariales, mejoras en la calidad del empleo e inclusión social. Más bien lo contrario, fue un periodo de exclusión y de concentración de la riqueza y del ingreso. Es, por lo tanto, necesario transformar el crecimiento en distribución con una política activa, y el único organismo capaz de realizar esa política activa es el propio Estado. Es el Estado, a través de las políticas sociales, las políticas en el mercado de trabajo, quien pone en marcha una reforma social. Por eso lo que decía al principio, el crecimiento económico es imprescindible. Sin crecimiento económico no hay reforma social, pero no alcanza con eso. Es condición necesaria, pero no suficiente. Cuando decimos intervención activa del Estado para transformar el crecimiento económico en reforma social o el crecimiento económico en distribución del ingreso, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a tres componentes. En primer lugar, a los ingresos de las personas, es decir, a los salarios, las jubilaciones, o incluida allí la reforma tributaria, porque tiene que ver con el ingreso líquido de las personas, que resulta de lo que gana por su trabajo o por su jubilación, descontado lo que tiene que pagar por impuestos. El segundo componente es el mercado de trabajo, es decir, el acceso al empleo. Y eso tiene dos líneas de trabajo. Por un lado, la cantidad de empleos, ¿sí? Los empleos que se van creando. Bueno, hoy estamos en una situación récord con un desempleo de 5.5%, el más bajo de la historia del país. Y el otro componente es la calidad del empleo, es decir, el tipo de empleo que se crea, que básicamente tiene que ver con la formalidad del empleo, con el nivel salarial que se cobra, ya lo dijimos en el punto anterior, y con las condiciones de estabilidad en el trabajo. Y el tercer eslabón, digamos, de la transformación del crecimiento en distribución, el que nos corresponde a nosotros como ministerio, son las políticas sociales, ¿no? Son el gasto social asociado a políticas de educación, de salud, bueno, de trabajo, ¿no? De deporte, en fin, a la inclusión e integración social de la ciudadanía a través de su acceso a las políticas sociales. La política social tiene dos grandes componentes. Por un lado, cómo se financia, o sea, cómo se contribuye a tener los recursos para desarrollar la política social, sea salud, educación, vivienda, trabajo o protección social, y la forma en que la gente accede a esa política social. Cuando hay una relación directa entre el financiamiento y la política social, por ejemplo, como era antes, que la gente pagaba su cuota mutual para acceder a la salud o pagaba su cuota entera de vivienda para acceder a una vivienda. Cuando sucede eso, lo que termina pasando es que se accede a la política social en proporción al ingreso, por lo tanto acceden más quien tiene más y acceden menos quien tiene menos y no acceden quien no tienen nada. Por lo tanto, la garantía de que una política social sea excluyente es que tenga precio. Es decir, que uno tenga que pagar directamente por el uso de ese servicio. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que, por un lado, esté el fondo que financia la política social, el FONASA en el caso de salud, el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda en el caso de vivienda, las rentas generales para la educación, la seguridad social con su fondo de seguridad social. Es decir, por un lado existe un fondo en la que cada persona aporta un porcentaje de su ingreso, sea a través del impuesto a la renta a las personas físicas, sea a través del FONASA, sea a través del Montepío a la Seguridad Social, pero la gente aporta, contribuye a ese fondo de acuerdo a su capacidad de compra, a su capacidad de ingreso. Y por otro lado, accede a esa política social independiente de cuánto aportó en función de sus necesidades. Pero hay un corte radical, de un lado la contribución, del otro lado el acceso. Y esa es la clave que define a una política social incluyente y distributiva. Eso se resume en el título de nuestra reforma social que siempre hemos planteado, de cada quien según sus ingresos, a cada quien según sus necesidades. De esa manera estamos garantizando inclusión
y distribución, y por lo tanto colaboramos desde la política social a la transformación del crecimiento en distribución, o sea, al desarrollo, que no es otra cosa que la suma de crecimiento con distribución.